Cuando el hombre todavía no había pecado, que se encontraba en el huerto del Edén, la tierra fuera del huerto era habitable, pero había una enorme cantidad de animales y por todas partes la tierra era verde y era perfectamente creada. Grandes jardines, valles hermosísimos, árboles gigantescos adornaban la tierra. Solo que en el huerto estaba la casa del hombre. Pero fuera del huerto habían otros animales que no existían en el huerto. Y con esos animales fue que el hombre, cuando comenzó a multiplicarse, comenzó a crear o alterar el código genético de ellos. Encontramos hoy en día en montañas, en valles, en los mares, animales petrificados, como por ejemplo el mamut, el T-Rex y otro tipo de animales acuáticos que se encuentran en todo el planeta Tierra, en grandes cantidades. Esos animales que han quedado sepultados, los evolucionistas los sitúan en cientos de millones de años. Por ejemplo, los dinosaurios, dicen los científicos, que existieron y que se extinguieron hace 65 millones de años, evitando así que la creación de la Tierra fue en 6 días literales que Dios la creó. No fue una época negra y a través de edades eternas que la Tierra comenzó a evolucionar. No, fueron 6 días literales y el 7º día Dios descansó de su obra. Además, esos animales que están petrificados en el fondo de la Tierra, como muchas especies de dinosaurios que hay y que se encuentran hoy en día, son reales, no son falsos. También se encuentran cadáveres de humanoides que los hombres crearon experimentando con su propia genética. Esos animales que ustedes pueden ver que aparecen petrificados en montañas y en el fondo de la tierra, como los dinosaurios, muchos de ellos tienen aspectos monstruosos, como es el caso del T-Rex, que era un depredador que comía carne o se comía a los otros dinosaurios. Muchos animales que no entraron al arca, no solamente por su tamaño, sino porque su código genético fue alterado. Por lo tanto, ningún animal, veremos más adelante, que fue alterado genéticamente iba a entrar al arca. Solo la creación de Dios. Y esos animales que tienen aspectos humanos o que se le llaman humanoides, el hombre antediluviano los creó basado en su ciencia que tenía. Recordemos que el hombre vivía casi 1 milenio. En comparación al hombre actual, era algo sobrenatural. El hombre antediluviano tenía una inteligencia 100 veces superior al hombre actual, porque el hombre actual, lo que hay ahora, toda la tecnología y la ciencia es una herencia a través de los años que han pasado y la ha ido acumulando. Pero recordemos que el hombre antediluviano no tenía que acumular conocimiento, porque Dios lo creó de manera poderosa. Así que ellos utilizaron su poder y su ciencia para el mal. Todo el planeta Tierra, también hemos comentado, que está lleno de pruebas de la civilización antediluviana. Todas esas pirámides que están construidas alrededor del planeta Tierra, todas se comunican hacia el sol y hacia las estrellas. El hombre, en su afán de abandonar a Dios, creó su propia ciencia. Como la ecuación de Dios no entra en la mente científica, el hombre ha buscado su propia explicación de lo que pasa en el planeta Tierra. Y vemos que se niega la existencia de la civilización antediluviana. Y también se le llama al diluvio una fábula. Vemos que todas las civilizaciones antiguas hablan del diluvio, aunque de una manera deformada, pero hablan del diluvio, de una gran catástrofe que hubo en la Tierra. Queremos decir en estos momentos que como el hombre niega a Dios, le atribuye las construcciones de las pirámides y otros monumentos antiguos que aparecen en el fondo de la tierra como testimonio real de los antediluvianos. Ellos dicen que eso fue construido por alienígenas o seres que vinieron de otro planeta. Déjenme decirle que realmente yo creo que esos seres de otros planetas existen, pero no como la gente piensa. Yo pienso que son seres
que cayeron juntamente con el diablo, que son los ángeles caídos, y se hacen pasar por seres obviamente de otro planeta, pero son demonios. Muchos testigos oculares han visto a esos seres o a esos supuestos seres de otros planetas, que tienen formas monstruosas o deformados, o físico muy diferente al ser humano. Claro que sí, tienen que tener físico y deformaciones, porque el diablo y sus ángeles pecaron hace edades eternas, y ellos, al estar separados de Dios, al no comer del árbol de la vida, se deformaron obviamente, de manera física. El único que no se ha deteriorado de manera total es el diablo, el ángel caído. Él todavía conserva parte de la belleza con que Dios lo hizo, porque él fue hecho de una manera diferente a los ángeles comunes. Fue creado de una manera diferente a los ángeles comunes. ¿Por qué? Porque él fue casi creado, o fue el ser creado con más ciencia que Dios utilizó, y pecó contra Dios. El pecado, hemos dicho, es un misterio, y el que trata de explicarlo cae en esa trampa de la explicación sobre el pecado. Solo Dios conoce los motivos por qué el pecado entró al universo. Esos demonios caídos se hacen pasar por alienígenas para engañar al ser humano. Las Sagradas Escrituras nos menciona hechos reales, cómo el demonio se hace pasar por seres humanos. Tomemos el caso, por ejemplo, del rey Saúl, cuando pecó contra Dios y ya en un momento de delirio invocó a los demonios. Y él sabía que no se debía de invocar a los demonios, porque Dios había prohibido tácitamente de que no se invocara a los demonios o a los brujos para adivinar el futuro, porque el futuro solo lo conoce Dios, aunque el demonio trata de adivinarlo basado en hechos que pasan en la humanidad. Así que Saúl se encaminó a una bruja que se encontraba en una región que se llamaba Endor. Y allí fue aquel hombre, aquel rey, a consultar para traer al profeta Samuel, supuestamente para que le revelara el futuro de la guerra. Así que cuando él invocó mediante la bruja que Samuel viniera al presente, a nuestra dimensión, no fue el profeta Samuel el que vino, fue un demonio que se le apareció allí a él y le dijo: ¿por qué me has invocado o me has despertado de mi descanso? Y entonces Saúl le dijo: porque Jehová me ha abandonado y no sé qué hacer. Así que le dijo el demonio de manera irónica: no te preocupes, que mañana tú y tus hijos y yo nos encontraremos en la guerra. Ese es el destino de todos aquellos que obedecen a Satanás o que escuchan sus delirios o sus desviaciones y son convencidos por su falacia y su mentira. Porque él es el padre de la mentira y es mentiroso y criminal desde el principio. Así que allí en aquella batalla contra los filisteos murió el rey Saúl junto a su hijo Jonatán, Melquisúa y otros parientes, de manera violenta asesinados por los filisteos por su desobediencia de consultar a los demonios y a los agoreros. Ya toda la tierra se encontraba poblada en muchas regiones, y recordemos que científicamente se cree y se ha analizado que la tierra era un solo continente, que se le llama Eurasia, una masa de tierra gigantesca terrestre. No habían océanos como hay ahora, sino que habían lagos gigantescos o pequeños mares con las criaturas acuáticas que vemos hoy en día, como las ballenas, los delfines, orcas y otros tipos de animales que hay. Esos animales, obviamente, veremos más adelante que no iban a entrar en el arca porque eran animales acuáticos y pudieron sobrevivir, o Dios permitió que sobrevivieran al diluvio. Notemos algo muy importante, que el propósito de Dios era alterar el hábitat del planeta Tierra, con el propósito de que el plan de salvación y la muerte de Jesucristo en el Calvario se llevaran a cabo, porque el diablo tenía sus propios planes y tenía dominio total de la raza humana en esa época. Cuando Cristo vino aquí al planeta Tierra, se encontró con ese escenario. Los demonios poseían al hombre y era una locura.
y Cristo se enfrentó directamente al demonio, y vemos cómo después de la muerte de Cristo el planeta Tierra ha sido bendecido. La ciencia se ha multiplicado, las bendiciones de Dios están por todos lados. Lo que pasa es que el egoísmo del hombre y su maldad impide que en la tierra haya más paz y haya más beneficio para todos los seres humanos. Porque nuestro pensamiento como seres humanos es de continuo al mal, como el hombre antediluviano. Así que ya en los albores del mundo antediluviano ser sentenciado, Dios le reveló a Enoc que el mundo iba a ser destruido con un diluvio. Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalén, y Matusalén tuvo un hijo que se llamó Jared, y Jared es el padre de Noé. La familia de Enoc, por su naturaleza religiosa y obediente a Dios, tenía en mente siempre educar a sus hijos para que apoyaran los planes y propósitos de Dios. Así que cuando llegamos ya al nacimiento de Noé, Jared dijo que Noé iba a ser una bendición porque éste nos va a aliviar y nos librará de nuestro trabajo, refiriéndose a que Noé iba a ser el libertador del mundo antediluviano, que iba a preservar la raza humana. Y Matusalén vivió 969 años, vivió tanto tiempo, y podemos decir que Dios le dio mucha oportunidad al mundo antediluviano porque prolongó la vida de Matusalén. Mientras Matusalén viviera, el mundo no iba a ser terminado. Pero cuando nace Noé, entonces sí comienza la cuenta regresiva ya del mundo antediluviano. A los 600 años de Noé fue que él entró al arca. Pero antes de Noé entrar al arca, Dios dijo que la vida del hombre serían 120 años. En el sentido de que desde ese momento hasta la destrucción del planeta, de toda la fauna y la flora que había Dios creado en el planeta Tierra, iban a pasar 120 años de gracia que Dios le iba a dar al ser humano. Quiero señalar que la empresa de llevar a cabo la construcción del arca de Noé, y no me gusta sinceramente llamarle arca, sino de un barco gigantesco creado no en un astillero como se hace ahora, sino creado en la tierra firme. Pero ese proyecto de construir ese barco, no fue Noé el que inventó la construcción de ese barco gigantesco. Dios fue el diseñador de ese barco gigantesco, y veremos más adelante, para que pudiera flotar y albergar a más de 70,000 especies de animales. Todos esos animales, muchas veces nos preguntamos por qué hay tanto, por qué hay más de los que pudieron haber entrado en el arca. Podemos poner el ejemplo de los perros. Pudieron entrar una especie de perros, pero de esa especie nacieron otras. Porque también el hombre ha usado la genética para beneficio de la humanidad, o ha clonado animales. Pero cuando se usa en detrimento y para quitar la imagen de Dios de la creación, entonces ya es ahí donde está la línea roja, donde Dios no quiere que el hombre pase. Porque Él sabe hasta dónde y cómo creó los animales. Por ejemplo, en Levítico 11, el Señor da explícitamente mandatos al pueblo de Israel de los animales que debían comer y de los que no debían de comer. Por ejemplo, habla de los cerdos. Las personas contraen triquinosis al ingerir carne poco cocida. Esta puede ser carne de cerdo, de jabalí o de puma o de otros tipos de animales que pueden ser depredadores. Los crustáceos también, porque fueron creados con una especificación en la naturaleza. Son los que limpian el fondo de los océanos, los cangrejos, los camarones, etc. También las aves de rapiña que comen carroña. Y los animales, cuando entró el pecado fuera del huerto del Edén, ya en la tierra plenamente, muchos de ellos no evolucionaron, sino que su aspecto cambió, su aspecto físico. Dios permitió que cambiara, porque ya no se estaba en la eternidad y en la tierra donde no había pecado, ya había pecado. Notemos que hay animales que pueden muy bien ser depredadores, pero que no lo son. Ponemos el ejemplo del oso panda. El oso panda es un oso que puede ser parecido a los otros osos, pero no come carne, come hojas de bambú. Vamos a tomar la cacatúa que se encuentra en la selva de Brasil. La cacatúa que se encuentra en la selva de Brasil
tiene garras parecidas al águila y tiene una fuerza de presión parecida a un ave de rapiña. Sin embargo, no come carne, sino que come semillas. Los animales fueron transformados. Algunos cambiaron su forma en el sentido de colmillos para ser depredadores, porque ya el pecado trajo violencia en la creación. Los hombres antediluvianos se deleitaron en matar a los animales. Los hombres antediluvianos tomaron la creación para ellos, para su propio deleite, y su sed de sangre y de experimentación los llevó a consumar pecados capitales que los condujo a la destrucción del mundo antediluviano. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos para que te quede con nosotros y considera, si es posible, inscribirte a nuestro canal para que nos encontremos una vez más.